Hay caricaturas que existen para hacernos reír, para escapar un rato de la realidad, para dejar que los colores y los sonidos pasen frente a nosotros sin que tengamos que pensar demasiado. Los Padrinos Mágicos es una de esas series. A primera vista, parece una explosión de colores brillantes, voces exageradas y deseos absurdos. Pero debajo de esa capa de humor y magia hay una historia sorprendentemente silenciosa, incluso melancólica, y a veces incómodamente familiar. En el centro de todo está Timmy Turner, un niño de 10 años, siempre de 10 años, atrapado en una edad que nunca cambia, como si el tiempo mismo hubiera decidido no dejarlo crecer. Timmy vive en una casa donde sus padres están técnicamente presentes, pero emocionalmente casi siempre ausentes. Están ocupados, son superficiales y, sobre todo, están concentrados en sí mismos. No son malvados, no son conscientemente crueles, pero lo son de esa forma silenciosa que quizá duele todavía más. Se olvidan de Z, él. No lo escuchan, no lo ven de verdad. Y luego está Vicky, la niñera. En muchas caricaturas los adultos son estrictos o torpes, pero Vicky es otra cosa. Ella es una caricatura del poder sin empatía. Grita, intimida y disfruta visiblemente del miedo del niño que está bajo su control. Para Timmy, ella no es un obstáculo gracioso, sino una realidad cotidiana, un símbolo de lo pequeño e impotente que se siente dentro de su propia vida. Es importante entender que Cosmo y Wanda no aparecen simplemente porque Timmy sea especial, aparecen porque es infeliz. En la lógica del mundo de los padrinos mágicos, solo a los niños con una tristeza profunda y constante se les asignan padrinos mágicos. No a los niños que tienen un mal día de vez en cuando, sino a los que están estructuralmente solos, a los que no son vistos, a los que no tienen un lugar seguro para ser ellos mismos. La magia no es una recompensa, es una medida de emergencia. Cosmo y Wanda son, en esencia, amigos saptinos imaginarios con reglas. Cosmo es impulsivo, torpe, caótico. Wanda es cuidadosa, racional y protectora. Juntos forman una especie de familia sustituta para Timmy. No perfecta, no estable, pero presente. Escuchan, reaccionan, se quedan. Y solo eso ya es suficiente para que Timmy se sienta un poco menos solo. Aún así, la magia que traen nunca es completamente liberadora. Cada deseo que Timmy expresa, por grande o pequeño que sea, está atado a las reglas. Ese enorme libro de leyes que lo controla todo y define qué se puede y qué no. No puede forzar el amor. No puede cambiar realmente a las personas. No puede hacerse mayor. No puede resolver de forma permanente los problemas fundamentales de su vida. Cada deseo es temporal. Cada solución se desvanece. Al final del día todo vuelve a ser como antes. Y ese es quizá el aspecto más trágico de la serie. Timmy puede reescribir el mundo, pero nunca liberarse a sí mismo. Puede escapar, pero no irse. Puede soñar, pero nunca despertar. Pero en otra realidad distinta. La magia funciona como una curita sobre una herida que no sana. Dimmsdale, la ciudad donde vive Timmy, es un lugar extraño. Una ciudad que se siente como una versión exagerada del mundo real, vista a través de los ojos de un niño. Las escuelas son hostiles y autoritarias. Los maestros gritan, los castigos son absurdos y la comprensión es escasa. Los medios son ruidosos y superficiales, siempre buscando sensacionalismo. Los adultos tienen poder, pero rara vez parecen saber qué hacer con él. Para un niño que ya se siente ignorado, así es exactamente como el mundo puede sentirse. Grande, caótico y no hecho pensando en ti. Uno de los elementos más sutiles pero importantes de la serie es que nadie recuerda a Cosmo y Wanda cuando Timmy no los necesita activamente. Desaparecen de la memoria de los demás, como si el mundo mismo se negara a reconocer que Timmy necesita ayuda. Como si su tristeza solo pudiera existir mientras permanezca invisible. Con el paso de los años, la serie introduce cada vez más personajes, más capas, más caos. Pero en el fondo, nada cambia. Timmy sigue teniendo 10 años. Sus padres siguen ausentes. Vicky sigue siendo cruel.
el mundo sigue siendo indiferente. Y quizá esa sea exactamente la razón por la que tantas personas, incluso muchos años después, encuentran una especie de consuelo extraño en esta caricatura. Porque es honesta sobre algo que rara vez se dice en voz alta, que algunos problemas no desaparecen, ni siquiera con magia. Como cuento para dormir, Los Padrinos Mágicos es casi perfecto. Cada episodio comienza con esperanza, con un deseo, con la idea de que esta vez todo será diferente. Y cada episodio termina con calma, con aceptación, con un regreso a lo conocido. Mientras las imágenes de hadas flotando y castillos rosados en el cielo se desvanecen lentamente, quizá valga la pena recordar que esta serie no trata solo de magia. Trata de un niño que intenta sobrevivir en un mundo que se siente demasiado grande para él, de la fantasía como refugio, de los deseos como alivio temporal, y de cómo incluso las caricaturas más absurdas a veces se acercan sorprendentemente a la verdad. Cuando pasas más tiempo en el mundo de los padrinos mágicos, empiezas a notar que la verdadera magia no ocurre en Dimmsdale, sino muy por encima de ella. En una dimensión oculta, invisible para casi todos, se encuentra el mundo mágico. Un lugar que al principio parece un reino alegre, lleno de nubes, colores pastel y edificios flotantes, pero que al mirarlo con más atención, resulta sorprendentemente rígido y frío. El mundo mágico no es un paraíso, es una burocracia, un sistema, una sociedad construida sobre reglas, jerarquía y control. Las hadas no existen ahí para ser libres, sino para servir. Son asignadas, supervisadas, evaluadas y, si es necesario, castigadas. Cosmo y Wanda no son espíritus libres que eligen ayudar a Timmy. Son empleados y Timmy es su asignación. Al last, frente de este sistema está Jorgen von Strangle, un hada exageradamente musculosa que grita constantemente, con acento alemán y una obsesión enfermiza por el orden y la disciplina. Es gracioso, absurdo y caricaturesco, pero representa algo muy real, la autoridad sin matices. Para Jorgen, las reglas son más importantes que las personas, que los niños o que el contexto. Las reglas son sagradas, y quien las rompe es castigado sin contemplaciones. Lo que llama la atención es la poca empatía que el mundo mágico parece tener por los propios niños. El sistema reconoce su dolor solo mientras se encaje dentro de parámetros establecidos. Un niño puede estar triste, pero no demasiado. Puede desear, pero no en exceso. Puede soñar, pero no escapar. Es como si el mundo mágico no estuviera diseñado para resolver problemas, sino para mantenerlos bajo control. Y quizá esa sea la idea más inquietante de toda la serie, que incluso la magia está racionada. Cuando Timmy pierde a sus padrinos mágicos, algo que casi sucede varias veces, no es un momento emocional para el mundo mágico. Es un trámite administrativo, una redistribución de recursos, como si su felicidad fuera un expediente que puede cerrarse en cuanto deja de cumplir con los requisitos. Cuando Timmy parece estar apenas un poco feliz, Cosmo y Wanda son llamados de inmediato. No porque ya no necesite ayuda, sino porque el sistema no tolera excepciones. En este contexto, Cosmo y Wanda también adquieren un matiz trágico. Cosmo suele ser presentado como tonto e incompetente, pero eso también lo vuelve vulnerable. No entiende del todo el sistema, y precisamente por eso a veces lo cuestiona. Wanda sí lo entiende, y eso la cansa. Sabe que algunas reglas son injustas, pero también sabe que resistirse tiene consecuencias para ella, para Cosmo y para Timmy. Su amor por Timmy es genuino, pero siempre limitado. Pueden consolarlo, pero no salvarlo. Pueden acompañarlo, pero no liberarlo. Y en el fondo, muy en el fondo, ellos saben que su tiempo con él es limitado. Algún día Timmy será demasiado grande. Algún día lo olvidará todo. Y entonces el mundo mágico fingirá que nunca existió. Cuando un niño pierde a sus hadas, su memoria es borrada. No parcialmente, no de forma simbólica, por completo. Todos los recuerdos de la magia, de los deseos, de esos momentos en los que se sintió un poco menos solo, desaparecen. Es una eliminación suave, silenciosa.
como si el sistema dijera, nunca debiste ver esto. Para muchos fans, esto se siente como una metáfora de crecer, de cómo la fantasía se va desvaneciendo, no con un golpe, sino con un susurro. Además del mundo mágico, también existen fuerzas opuestas. Los anti-fairies, por ejemplo, son el reflejo invertido de las hadas. Desean lo contrario. Traen mala suerte en lugar de felicidad, caos en lugar de orden. Pero incluso ellos operan dentro de reglas. No son libres. Son parte del mismo juego cósmico, solo que del otro lado del tablero. Luego están los pixies, fríos, corporativos, sin emoción. Donde las hadas al menos todavía muestran sentimientos, los pixies son pura eficiencia. Hablan en lenguaje empresarial, piensan en números y ven los deseos como transacciones. Para ellos, la felicidad no es una emoción, es una estadística. Cuando toman el control del mundo mágico, todo se vuelve rígido, gris y sin vida. Es una crítica clara a un mundo donde la eficiencia importa más que la humanidad. Lo que conecta a todos estos elementos es la idea de que la magia en esta serie nunca es realmente libre. Todo tiene un precio, todo tiene condiciones, y todo puede ser quitado. Timmy parece entender esto en algún nivel, aunque no pueda ponerlo en palabras. Usa sus deseos de forma impulsiva, a veces egoísta, a veces torpe. Pero de vez en cuando, en momentos silenciosos, se nota que anhela algo simple, algo duradero. Amistad, comprensión, un lugar donde no tenga que desear ser visto. Esos momentos son breves. Se pierden rápidamente entre chistes y caos, pero están ahí, y precisamente por eso se quedan contigo, mientras poco a poco te vas dejando llevar. A medida que el mundo mágico y Dimmsdale se superponen, se vuelve claro que los padrinos mágicos no solo cuentan una historia sobre magia, sino sobre sistemas que dicen ayudar, mientras en realidad solo se mantienen a sí mismos. Sobre cómo incluso lo sobrenatural puede estar atado a reglas que nadie se atreve a romper. Hay algo más que se vuelve evidente cuando te quedas más tiempo con esta historia. Algo que no salta a la vista de inmediato, pero que se siente cuando dejas de buscar chistes y empiezas a escuchar los silencios entre ellos. La vida de Timmy Turner está hecha de repetición. No la repetición reconfortante de rutinas que dan seguridad, sino la repetición agotadora de días que se parecen demasiado entre sí. Cada mañana despierta en el mismo cuarto. Cada día va a la misma escuela. Cada tarde regresa a una casa donde nadie realmente pregunta cómo está. Y cada noche cierra los ojos con el mismo pensamiento. Mañana probablemente será exactamente igual. Quizá por eso los deseos son tan tentadores. No porque sean grandes, sino porque rompen esa repetición por un instante. Un deseo es una pausa, un respiro en una vida demasiado apretada. Y para un niño que se siente invisible, cualquier cambio es mejor que el estancamiento. Los deseos de Timmy suelen ser impulsivos. Desea cosas sin pensar en las consecuencias. En la serie esto se presenta como humor, pero también hay algo profundamente reconocible ahí. Porque la impulsividad no siempre es estupidez, a veces es desesperación. Es la sensación de necesitar algo ahora mismo porque esperar pesa demasiado, porque el futuro es demasiado borroso como para confiar en él. Así que deseas, tomas lo que puedes, esperas. Y Cosmo y Wanda lo saben, lo advierten, pero rara vez lo juzgan de verdad. Entienden que los deseos no nacen de la avaricia, sino de la carencia, de algo que falta y que no siempre se puede nombrar. A veces es atención, a veces seguridad, a veces simplemente la sensación de que alguien está de tu lado. Cuando Timmy interactúa con otros niños, se nota cómo cada uno maneja su propia realidad de forma distinta. Chester, por ejemplo, vive en la pobreza, pero parece aceptarlo con una especie de honestidad cruda. Se queja, protesta, pero no esconde su situación detrás de la fantasía. Lo llamativo es que Timmy rara vez desea ser realmente comprendido por sus amigos. Desea poder, aventura, espectáculo, como si intuitivamente supiera que la comprensión no puede forzarse, que la conexión real es algo que la magia no puede fabricar. Y por eso sigue girando alrededor de ello,
una y otra vez, esperando que el próximo deseo quizá acierte por accidente. La serie juega constantemente con escenarios extremos, mundos que se reescriben, líneas temporales que colapsan, realidades que se deforman. Pero cada vez que todo se vuelve demasiado grande, demasiado definitivo, el sistema interviene. Todo se reinicia, todo se restaura, como si el mundo mismo se negara a cambiar mientras Timmy siga viviendo en él, como si su existencia estuviera ligada al estancamiento. Algunos espectadores lo ven como una necesidad narrativa, otros lo interpretan de forma simbólica. La idea de que los niños a veces quedan atrapados en circunstancias que los superan, que pueden soñar con el cambio, pero no tienen el poder de hacerlo permanente, y que el mundo, por absurdo que sea, simplemente sigue igual. Hay momentos en los que Timmy casi parece darse cuenta de lo frágil que es su situación. Momentos pequeños. Una mirada, un silencio, una duda antes de pedir un deseo. Como si en el fondo supiera que está caminando sobre el borde de algo que no controla. Que un deseo equivocado, una regla mal aplicada, podría hacer que todo desaparezca. La calma es algo raro en la serie. Todo se mueve, todo grita, y todo ocurre al mismo tiempo. Pero debajo de ese ruido hay un cansancio constante. No solo en Timmy, también en Wanda. Ella carga con el peso del conocimiento. Sabe cómo funciona el sistema. Sabe lo que va a pasar. Y aún así sigue adelante, porque sabe que sin ella, sin Cosmo, Timmy estaría completamente solo. Cosmo, en cambio, a veces parece despreocupado, pero precisamente su incomprensión lo hace puro. No teme tanto a las reglas porque no las entiende del todo. Vive en el momento. Y quizá eso es exactamente lo que Timmy necesita. Alguien que no esté mirando constantemente hacia el final inevitable, porque ese final siempre está presente, aunque rara vez se mencione. El día en que Timmy crezca, el día en que la magia desaparezca, el día en que despierte sin recuerdos de las criaturas que durante años lo protegieron de la soledad absoluta. La sola idea resulta incómoda, no porque sea trágica de una forma grandiosa, sino porque es silenciosa, definitiva, ser olvidado sin saberlo. Quizá ese sea el castigo más duro del mundo mágico. Y aún así Timmy sigue adelante. Desea, ríe, falla, vuelve a intentarlo. No porque crea que puede ganar, sino porque rendirse no es una opción. Porque mientras siga deseando, mientras Cosmo y Wanda sigan ahí, hay movimiento. Cuanto más tiempo pasas con Timmy Turner, más su mundo empieza a sentirse como un lugar que no fue diseñado para vivir en él, sino para quedarse atrapado en él. Todo está ahí, pero nada avanza realmente. Como si Dimmsdale fuera un escenario que se vuelve a montar cada mañana. Exactamente igual. Con las mismas casas, las mismas calles, los mismos rostros. Para un niño eso puede sentirse familiar, pero también asfixiante, sobre todo cuando sientes que tú no cambias. En este mundo, los deseos rara vez están pensados como soluciones a largo plazo. Son curitas, distracciones, breves interrupciones de algo demasiado pesado, como para cargarlo todo el tiempo. Y quizá por eso las reglas son las reglas, tan estrictas. No solo para evitar abusos, sino para asegurarse de que los deseos nunca se vuelvan permanentes. O tal vez justo lo contrario. Porque, ¿qué es más adictivo que algo que funciona, pero nunca dura? Cada deseo termina con un reinicio. Todo vuelve a ser como antes. Y en algún punto Timmy aprende que el progreso es temporal, que todo lo que se siente bien también puede desaparecer. Es una lección que nadie le enseña directamente, pero que vive una y otra vez. Cuando aparece Crocker, vemos otra cara de esta idea. Crocker es un adulto que una vez también tuvo hadas. Alguien que rompió las reglas. Alguien que lo perdió todo, excepto la sensación de haber perdido algo. Es el futuro que el mundo mágico prefiere ocultar. La prueba de que conocer la magia sin poder tenerla es insoportable. Crocker grita. Se descontrola. Es ridículo. Pero debajo de esa exageración hay frustración pura.
El tipo de frustración que nace cuando sabes que alguna vez hubo algo que hacía tu vida soportable y que nunca lo recuperarás. Quizá por eso Crocker está tan obsesionado con Timmy. No solo porque quiera revelar su secreto, sino porque se ve reflejado en él. Un niño que recibe ayuda porque la necesita. Un niño que él mismo fue. Y tal vez también una advertencia de lo que Timmy podría llegar a ser. Y eso es lo verdaderamente inquietante, porque los recuerdos son la única continuidad real en un mundo que se reinicia constantemente. Si Timmy perdiera a sus hadas y lo olvidara todo, ¿sería libre? ¿O simplemente viviría otra versión de la misma soledad, sin palabras para nombrarla? La serie nunca hace esa pregunta en voz alta, pero siempre está ahí. También llama la atención lo poco que Timmy desea cambiar a sus padres. No desea tener padres mejores, ni más presentes, ni más comprensivos. Como si intuitivamente supiera que esos deseos son demasiado peligrosos, demasiado fundamentales. Como si entendiera que algunas cosas no pueden arreglarse con magia sin romper algo más. En lugar de eso, acepta su ausencia como un hecho. Y quizá ese sea uno de los elementos más realistas de la serie. Porque los niños rara vez cambian a sus padres. Se adaptan. Buscan otras fuentes de seguridad. Otros lugares donde poder ser ellos mismos. La serie también muestra cómo funciona el poder desde la perspectiva infantil. Los adultos siempre tienen la razón, incluso cuando claramente no la tienen. Las reglas son arbitrarias, los castigos desproporcionados, y las explicaciones brillan por su ausencia. Esa sensación de impotencia se exagera hasta el absurdo, y justamente por eso resulta tan reconocible. Porque para un niño el mundo muchas veces se siente exactamente así. Y aún así hay humor, hay color, hay movimiento, porque sin eso sería insoportable. Los padrinos mágicos saben exactamente hasta dónde pueden llegar sin volverse demasiado pesados. Cada pensamiento serio es seguido por un chiste. Cada silencio por caos, como si la propia serie tuviera miedo de detenerse demasiado en lo que realmente está pasando. Pero tú, como oyente, sí puedes hacerlo. No tienes que reírte. No tienes que apartar la mirada. Puedes dejar que este mundo exista, sin juicio y sin prisa. Quizá por eso la serie sigue funcionando tan bien, incluso cuando ya no eres un niño. Porque refleja algo que no está ligado a la edad. La sensación de estar atrapado, el deseo de una salida, el uso de la fantasía como protección frente a algo demasiado grande para enfrentarlo de frente. Una de las teorías más discutidas entre los fans es la idea de que Timmy Turner ya no tiene 10 años desde hace mucho tiempo, que no está atrapado en un bucle temporal por accidente o por magia, sino por necesidad, por miedo, por un deseo profundo de no tener que avanzar. En esta teoría, Timmy podría tener 12, 15 o incluso más, pero las reglas lo obligan a permanecer física y mentalmente de 10 años mientras tenga a sus hadas. Porque crecer significa soltar, y soltar significa olvidarlo todo. La propia serie juega sutilmente con esto. Timmy siempre se queda en el mismo grado. Su mundo casi no cambia, mientras que algunos personajes sí parecen crecer o desplazarse con el tiempo. La tecnología cambia, la cultura pop cambia, pero Timmy no. Él es un punto fijo en un mundo en movimiento. Y mientras más tiempo pasa así, más antinatural se siente. Algunos fans van un paso más allá y proponen que los deseos de Timmy no solo cambian el mundo a su alrededor, sino también su propia percepción. Que Dimmsdale no es tan absurda porque realmente lo sea, sino porque Timmy la ve así. Los adultos son caricaturas porque él no los entiende. La autoridad es gritona y tonta porque así se siente enfrentarte al poder cuando eres niño. Todo es exagerado porque sus emociones también lo son. En esa lectura, Los Padrinos Mágicos no es un cuento de fantasía, sino una experiencia subjetiva. Vemos el mundo tal como Timmy tal como vive, y eso de pronto lo vuelve mucho más personal, mucho más íntimo, pero también mucho más triste. Luego está la teoría de que Cosmo y Wanda no existen literalmente, sino que son manifestaciones de mecanismos de afrontamiento. Cosmo como impulso y caos, Wanda como cuidado y estructura.
dos lados del mismo sistema interno que ayuda a Timmy a lidiar con un mundo que no puede controlar. Las reglas, entonces, no serían un libro mágico, sino los límites invisibles de lo que la fantasía puede hacer por él sin romper por completo la realidad. La pérdida de memoria juega un papel crucial aquí, porque cada vez que Timmy está a punto de perder a sus hadas, está muerto de miedo. No porque vaya a perder sus poderes, sino porque va a perderlos a ellos, la única constante en su vida. Y quizá en el fondo sabe que cuando desaparezcan, se quedará solo con todo lo que ha estado empujando hacia abajo durante tanto tiempo. Otra teoría popular, pero inquietante, sugiere que los papás de Timmy no son simplemente distraídos, sino emocionalmente inaccesibles en un nivel mucho más profundo. Que ellos tienen sus propios problemas, sus propias decepciones, y que por eso Timmy aprendió muy temprano a hacerse invisible. Los deseos se vuelven entonces una forma de obtener atención sin tener que pedirla, de sentir control sin confrontación. Incluso Vicky adquiere otro peso en algunas interpretaciones, no solo como una niñera monstruosa, sino como un símbolo de todo aquello sobre lo que Timmy no tiene control. Reglas que lastiman, poder ejercido de forma arbitraria, adultez sin empatía. No es realista porque el miedo rara vez lo es. Lo llamativo es que la serie nunca confirma ni niega explícitamente ninguna de estas teorías. Y probablemente es intencional, porque los padrinos mágicos funcionan mejor en ese espacio de incertidumbre, donde todo podría ser verdad, pero nada queda fijo. Como los pensamientos justo antes de dormir, como los recuerdos de tu propia infancia, que también se deforman, se desvanecen, y a veces se vuelven más amables o más amplios de lo que realmente fueron. Hay episodios en los que Timmy desea que todos lo entiendan, o desea ser mayor, o desea que el mundo sea más justo. Y casi siempre sale mal. No porque el deseo sea malo, sino porque el sistema alrededor no permite que ese tipo de anhelos se cumplan de forma simple. Es como si la serie, una y otra vez, susurrara. Hay cosas que no puedes forzar. Hay cosas que tienes que vivir. Y hay cosas que vas a perder por más que desees. Quizá por eso Los Padrinos Mágicos, a pesar de todo el humor y el caos, deja una huella tan duradera. Porque es honesta con la impotencia, con la sensación de que tu vida está gobernada por reglas que tú no escribiste, con las ganas de estar en otro lugar por un rato, de ser otra persona por un rato, aunque no sea realmente posible. Los Padrinos Mágicos nunca comenzaron con la intención de volverse tan grandes. Fueron un experimento, una idea que nació de cortos animados donde la velocidad y el chiste importaban más que la consistencia. En esos episodios tempranos, eso se nota clarísimo. El mundo es más suelto. Las reglas son vagas. Los personajes cambian de personalidad cuando conviene para que sea más gracioso. Pero a medida que la serie se volvió más exitosa, todo empezó a endurecerse. Las reglas se hicieron más estrictas. La continuidad importó más. Y justo por eso empezaron a notarse las grietas. Uno de los datos más llamativos es cuántas veces la serie se contradice a sí misma. Las reglas se reescriben constantemente, se ajustan o se ignoran por un rato. A veces Timmy puede desear algo que antes estaba explícitamente prohibido. A veces la pérdida de memoria parece absoluta y otras veces simplemente desaparece como si nada. Para los niños eso se siente como caos divertido, pero para espectadores mayores casi se siente como si la serie misma estuviera luchando con sus propios cimientos, como si el sistema de reglas fuera tan inestable como el mundo que intenta controlar. Detrás de cámaras también pasaban muchas cosas. La presión de producción, las fechas límite y la demanda constante de más episodios hicieron que no todas las tramas recibieran la atención que necesitaban. Algunas ideas se presentaban y luego jamás se volvían a mencionar. Aparecían personajes nuevos, cambiaban la dinámica y luego desaparecían sin explicación. Para algunos fans esto se siente como decadencia. Para otros como prueba de que los padrinos mágicos nunca quisieron ser perfectamente lógicos, sino sentirse como un sueño que se reinventa una y otra vez.
La censura también jugó un papel más grande de lo que muchos espectadores imaginan. Varios chistes, diálogos y pistas visuales se modificaron o se eliminaron según el país o la época en que se emitía el episodio. Referencias sutiles a temas adultos, ansiedad existencial o negligencia emocional a veces se suavizaban y a veces se borraban por completo. Lo que quedaba era una versión de la serie que parecía más segura, pero también un poco menos filosa. Y aún así, hubo momentos que se colaron entre los huecos de esa red. Momentos donde el silencio pesa más que el chiste que viene después. Hay episodios en los que Timmy dice de forma explícita que se siente olvidado. No enojado, no histérico, simplemente olvidado. Frases que se apartan rápido con humor, pero que se quedan contigo porque son demasiado reales. Porque tocan algo que no se puede tapar del todo a carcajadas. Son esos momentos donde se siente que los creadores, consciente o inconscientemente, dejaron algo personal metido en el guión. También es interesante cómo el tono de la serie cambia lentamente con los años. Las primeras temporadas son más pequeñas, más íntimas, más centradas en la experiencia de Timmy. Las temporadas posteriores se vuelven más grandes, más ruidosas, más llenas, más personajes, más caos, más espectáculo. Para algunos espectadores eso se siente como evolución, para otros como la pérdida de algo frágil, como si la serie, igual que Timmy, se fuera cubriendo poco a poco con capas de ruido para esconder algo silencioso. Y así llegamos lentamente al final de esta historia larga y suave. No con un clímax, no con un cierre definitivo, sino de la misma forma en que los padrinos mágicos siempre existieron. Sin un final real, sin un cierre real, como si la historia simplemente bajara el volumen y al final se disolviera en el fondo de tus pensamientos. Porque quizá ese sea el legado más grande de la serie. No los chistes, no los deseos, ni siquiera la magia, sino la sensación. Esa sensación rara, cálida, ligeramente triste, que se queda cuando la pantalla se pone negra. La sensación de haber visto algo que era más de lo que parecía, aunque no sepas explicarlo del todo. Las tardes después de la escuela. La tele prendida sin saber muy bien por qué. El consuelo de la repetición. Los mismos personajes, las mismas voces, las mismas reglas, una y otra vez. En un mundo que no dejaba de cambiar, la serie ofrecía algo que es raro, previsibilidad. Y para un niño, eso puede sentirse como seguridad. Con el paso de los años, y a medida que la serie se alargaba más de lo que parecía pensado al inicio, también cambió la forma en que la gente la miraba. Algunos la dejaron, otros se quedaron, y otros regresaron mucho después, ya de adultos con otros ojos. Y justo ese regreso le dio a la serie una segunda vida. Ya no solo como programa infantil, sino como objeto de análisis, nostalgia e interpretación. En Internet, Timmy Turner empezó a transformarse, de protagonista de una caricatura graciosa a símbolo de algo más grande, de estar atrapado, de no ser escuchado, de sentir que tu vida se queda quieta mientras todo a tu alrededor sigue avanzando. Memes, ensayos y videos le pusieron palabras a lo que antes solo se sentía. Y entonces se volvió evidente por qué esta serie, entre tantas caricaturas de esa época, se quedó tan clavada. Tal vez porque Timmy nunca ganaba de verdad. No tenía una victoria permanente, ni una escapatoria definitiva, ni un cierre adulto. Su historia se quedaba abierta, y por eso cualquiera podía dejar algo de sí mismo ahí. Para algunos era solo un niño chistoso con deseos tontos. Para otros, una figura trágica atrapada en un sistema que no lo deja crecer. Y para muchos, era simplemente un compañero silencioso. Quizá está destinado a existir como un eco de algo que todos fuimos alguna vez. Un niño que deseaba que el mundo fuera un poquito más amable, un poquito más suave, un poquito más justo.